Hola a todos otra vez. Continuamos con las clases de este tema 7 de la materia y los materiales. Y ahora estamos en las páginas 104 y 105 que vamos a ver cómo se producen los cambios de estado de la materia. Nos vamos a la página 104 que vamos a leer arriba. Bien, los cambios de estado. La materia se puede presentar en tres estados diferentes: en sólido, en líquido y gas o gaseoso. Casi se suele utilizar más gaseoso que gas, pero es lo mismo. La materia se puede presentar en tres estados diferentes: en sólido, líquido o gas. Cuando una sustancia pasa de un estado a otro, decimos que se ha producido un cambio de estado. ¿Por qué se producen los cambios de estado? Los cambios de estado se producen porque cambia la temperatura. O un objeto se calienta o se enfría y por eso cambia su estado. Cuando cambia la temperatura, ocurren los siguientes cambios. Lo vamos a ver un ejemplo en tu libro. Si lo miras en la imagen en tu libro lo vas a ver bastante mejor, más nítido que aquí. Lo vamos a ver un ejemplo con el agua. Vamos a ver cómo del agua se puede producir el hielo o se puede producir el vapor de agua cuando se caliente y empieza a hervir. Bien, vamos a ver cómo se producen los cambios de estado en el agua. Cuando la temperatura aumenta, ocurren los siguientes cambios. Fusión. ¿Qué es la fusión? Ocurre cuando un cuerpo que está en estado sólido se calienta y se transforma al estado líquido. El agua, cuando está en estado sólido, ¿qué es? El hielo, los cubitos de hielo. Entonces, cuando se produce la fusión es cuando el hielo lo dejamos a temperatura ambiente y poco a poco empiezan a salir gotitas. Chorrea el agua, ¿no? Y si lo calentamos antes todavía, pues cuando pasa un tiempo y se derrite totalmente el hielo se ha fusionado, se ha producido una fusión y se ha producido el agua en estado líquido. El siguiente cambio de estado, cuando aumenta la temperatura, es la vaporización. Ocurre cuando un líquido se transforma en gas. ¿Qué hay que hacer para esto? Calentarlo. Por ejemplo, si ponemos una olla de agua caliente, poco a poco empezamos, como salen burbujitas, y ya empieza a calentarse y sale vapor de agua. Bien, vapor de agua. ¿Dónde pasa esto? Cuando nos duchamos o cuando nos bañamos, en el baño suele salir como pequeña niebla, mucho vapor de agua. ¿Por qué? Porque nos estamos duchando, nos estamos bañando con agua caliente. Vamos a continuar. Ahora al contrario. Vamos a ver cómo el agua está en estado gaseoso, en estado gas, y cómo se llega hasta el hielo. Cuando disminuye la temperatura se ocurren los siguientes cambios. Se producen los cambios al revés, pero tienen otro nombre. En primer lugar tenemos la condensación. Se produce cuando el gas se enfría y se transforma en líquido. Imaginaos que nos estamos bañando y esto es un cristal si tenemos una mampara o el espejo del baño, que es donde mejor se puede ver. Entonces, si nos estamos bañando con agua caliente, esa agua caliente está produciendo un vapor de agua. Parece que hay como niebla en el cuarto de baño. Ese vapor, cuando llega al espejo, ese espejo ya no está tan caliente, está algo más frío. Entonces ese vapor de agua se pega al cristal y se empieza a condensar. Condensación, se empieza a condensar y se transforma en líquido. Por eso, cuando terminamos de ducharnos, generalmente el espejo y los cristales si tenemos mampara, el cristal de la ventana y el espejo del baño, tenemos como gotitas de agua que están chorreando. El siguiente paso es la solidificación. Solidificación viene de sólido, es hacerse sólido. Sucede cuando un líquido se enfría y se transforma en sólido, es decir, hace tanto frío que el agua se congela. Por ejemplo, en invierno, cuando hace mucho frío y vemos, por ejemplo, las gotitas de agua que caen en las tejas de las casas, como dicen los viejos, chupones de hielo. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se congela. ¿Vale? Lo mismo si metemos el agua en el congelador, pues también al final se va a congelar. ¿Cómo se hacen los helados? Un polo, por ejemplo, de naranja. Pues cogemos un recipiente con zumo de naranja o fanta naranja, lo metemos en el congelador y ¿de qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa? Que se ha congelado. En invierno, cuando queremos agua fresquita, hay veces que la metemos en el frigorífico y otras veces lo metemos en el congelador. Si lo dejamos mucho tiempo en el congelador, ¿qué pasa? Que se congela. Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Bueno, pues estos son los cambios de estado. Vamos a ir a la página siguiente, a la página 105, donde vamos a ver otros cambios de estado. Bien, entonces pasamos a la página 5 y nos vamos arriba. Un ejemplo natural de los cambios de estado que se producen en el agua es el ciclo del agua. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Imaginaos que esto es una parte de la Tierra, aquí tenemos el mar, tenemos unas montañas y tenemos como de las montañas nace un río hasta que llega al mar. Bien, vamos a leer.
El ciclo del agua. El agua cambia continuamente de estado en la naturaleza. Así se produce el ciclo del agua. ¿Por qué es un ciclo? Ciclo significa algo que da vueltas. Y algo que da vueltas es que no para, que no para, que no para. ¿Bien? Vale, seguimos leyendo. El agua de los ríos, de los mares y de los lagos se evapora. Todo esa agua se evapora. El vapor de agua asciende, es decir, que sube y se condensa, formando unas pequeñas gotitas que son las que componen las nubes. Estas gotitas se vuelven al suelo en forma de lluvia o si la temperatura es muy baja, es decir, si hace mucho frío, se solidifica y cae en forma de nieve o de granizo. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo sabéis, pero lo vamos a repasar. Tenemos el agua del mar y todo el agua del río y el agua que tienen las plantas, los pequeños charquitos o lagos que haya. Entonces, con el calor poco a poco, ese agua se va evaporando. No quiere decir que llegue a los 100 grados, pero poco a poco, ese agua se va evaporando. Cuando suben esas gotitas de agua, cada vez se van enfriando y entonces el vapor se hace en gotitas de agua, pero pesa tan poquito que con el mismo calor del aire se van manteniendo en la atmósfera. Entonces se forman las nubes. Esas nubes se mueven con el viento. Entonces cuando llegan un momento que hace mucho frío, cuando se acercan a las montañas, se enfrían tanto que esas gotas de agua pues se hacen cada vez más grandes, ya pesan y empiezan a caer. Y es cuando os decimos que empieza a llover. ¿Vale? Eso decimos cuando empieza a llover. Si hace mucho frío, esa gotita de agua se congela y puede ser granizo, que son cuando llueve fuerte y el granizo pues hace bastante daño, porque al fin y al cabo son pelotas que pesan, que están cayendo, o cuando nieva. Ese agua tan fría en forma de nieve o granizo se queda en las montañas. Cuando hace calor, cuando llega la primavera, esa nieve empieza a derretirse y empieza a chorrear poquito a poco y se empiezan formando los ríos. Ese río, a medida que va corriendo por el suelo a lo largo de su curso, llega al mar. A lo largo de su curso, este agua que tiene el río se sigue evaporando. Y cuando llega al mar se sigue evaporando. ¿Y qué pasa? Y otra vez a evaporarse, se forman las nubes y vuelve a precipitar en forma de agua, lluvia o granizo. Y así continuamente. Por eso se le llama ciclo, porque no termina. Vamos a ver otros cambios de estado que también suele pasar y lo vamos a ver a continuación. Otros cambios de estado. Algunas sustancias sólidas pasan directamente de estado sólido, es decir, de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Esto parece muy raro, pero lo tenemos en casa perfectamente y no lo sabemos. Esto se llama sublimación, de estado sólido a estado gaseoso. ¿Dónde tenemos esto? ¿Tenéis en casa algunos jabones que huelen? ¿No? Entonces, si cogéis por ejemplo un jabón y lo leéis, algunos se utilizan para bañarse y otros se utilizan como ambientadores. Entonces, si lo leéis, huele. ¿Vale? Huele perfectamente. Eso es porque este estado sólido y estas pastillas que están en estado sólido desprenden un pequeño gas que esos gases es lo que huele. Como digamos gas no quiere decir que sea tóxico, no quiere decir que sea malo. No es el gas que se utiliza para la cocina. Es un estado gaseoso que huele. Entonces esto se llama sublimación. Tenemos este cuadro que cuando terminemos este vídeo es muy recomendable y me gustaría que lo hicierais. Cogéis el cuaderno de naturales, ponéis la fecha y entre los ejercicios que estamos haciendo copiar este cuadro que está bastante bien con este esquema. Los cambios de estado suelen ocurrir cuando cambia la temperatura. Ponemos sólido, en el medio líquido y gaseoso. Si se pasa de sólido a líquido, eso hemos dicho que es fusión, cuando algo se funde. Si pasa de líquido a gaseoso, es eso cuando se produce la vaporización, cuando algo se vaporiza. Vaporización de hacer vapor. ¿Bien? Si pasa directamente de sólido a gaseoso se llama sublimación, que es el ejemplo que hemos visto de estos ambientadores. Y se pasa al revés, lo vamos a ver al revés. Si pasa de gaseoso a líquido, hemos dicho cuando nos estamos duchando el vapor de agua se queda el espejo lleno de gotitas de agua, eso se llama condensación. Y de líquido a sólido, cuando algo se congela, eso se llama solidificación. ¿Bien? Bien, pues hasta aquí los cambios de estado de la materia. Vale, muy bien chicos, venga, hasta la siguiente lección.